si falta, falta. Estaban en rueda de prensa, así que sabemos perfectamente que empezaba a las 10, más que nada porque hay otra comisión después, ¿no? ¿Pero quién está dando la rueda de prensa? El PP. ¿Pero Pedro dónde está? No. ¿Está dando Pedro la rueda de prensa? Con que sepa dónde están los niños, como para ver lo que está. De que está toda en una rueda de prensa. Vale, pues empezamos. Buenos días a todos. Se abre la sesión de la Comisión de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Con el punto primero y único. Señora secretaria. Punto único del día, la comparecencia del director general de Biodiversidad, de Medio Ambiente y Cambio Climático ante la comisión correspondiente, con el fin de informar sobre los cambios que se han producido y se van a producir con la inclusión del lobo en el listado LESPRE, a petición del Grupo Parlamentario Popular. Muy bien, muchas gracias. Informo a la Comisión que este debate se ajustará a lo dispuesto en el artículo 186 del Reglamento, de forma que las intervenciones del Gobierno estarán previstas en el artículo 74. El primer término tendrá lugar en la exposición del Director General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático para informar del objeto de la comparecencia por tiempo máximo de 30 minutos. A continuación, a petición de un grupo parlamentario o a iniciativa propia, se podrá suspender la sesión al objeto de que se pueda analizar por los miembros de la Comisión la exposición del señor Director General. Seguidamente, si no tiene lugar interrupción de la sesión, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Así que le doy la palabra, sí, señor Lucio, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Tiene un tiempo de 10 minutos, de 30 minutos, perdón. Bueno, buenos días, presidente, miembros de la comisión. Comparezco para informar sobre los cambios que se han producido y se van a producir por la inclusión del lobo en el listado LESPRE. Y, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se nos da, en este caso a mí como director general, para informar no solo de los cambios que se producen, sino también, y me van a permitir que dedique la primera parte de mi intervención a informarles o resumirles cómo hemos llegado a esta situación y cuáles eran los fundamentos legales de la conservación y gestión del lobo hasta el cambio introducido por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y luego así porque me parece fundamental saber cuál ha sido la evolución legal y de conservación del lobo en los últimos años para entender las consecuencias del cambio y para comprender también la razón de las medidas que ha adoptado el Gobierno de Cantabria. El referente que se utiliza siempre para comentar cuál es el marco legal de la conservación del lobo en Europa es el Convenio de Berna. Es un convenio antiguo del año 79 que declara, es el primer instrumento internacional que establece la protección general de la vida silvestre en Europa y establece también que todas las especies silvestres de fauna requieren una protección. Cuando España suscribe este convenio en el año 1986, lo hace con una reserva. Suscribe el convenio, pero utilizando la potestad que se establece en este tipo de instrumentos internacionales, la reserva es que el lobo, en lugar de estar en el anexo de especies estrictamente protegidas, está en las especies protegidas, pero que pueden ser objeto de medidas de gestión. Es importante esta referencia, que ahora nos puede parecer en el 2022 muy obvia, es decir, que el hecho de que una especie sea gestionada con la caza o con otras herramientas para controlar sus poblaciones tiene que ser y es perfectamente compatible con la protección de esta especie, es decir, que ninguna gestión de una especie puede llevarla a la extinción. En el año 79 y en el año 86 era relativamente novedoso. El siguiente hito importante para tener en cuenta es el año 92. Ya no estamos hablando de un convenio, sino estamos hablando de una norma de carácter europeo, una directiva, que como ustedes saben, las directivas europeas
son instrumentos de aplicación directa que pueden ser traspuestos a la legislación estatal, pero que en caso de no serlo son de aplicación directa. La Directiva de Hábitat establece el mismo régimen que ya venía en el Convenio de Berna para el caso del lobo. Dice que es una especie protegida, es una especie de interés comunitario, pero señala, y estamos hablando del año 92, un régimen diferente en el caso de España y de algún otro Estado miembro de la Unión Europea, dependiendo de si las poblaciones del lobo están al norte o al sur del río Duero. Esto es importante porque ya en el año 92, no solo los políticos que diseñan la directiva, sino los técnicos europeos que asesoran a la Comisión Europea determinan que al norte del río Duero, en el año 92, insisto, quédense con la cifra, la fecha, las poblaciones del norte del río Duero tenían un estado de conservación que permitía su gestión, entendiendo por gestión, como dice la directiva, con normas cinegéticas o de otro tipo para hacer un control de sus poblaciones si era necesario. Hablo del año 92. Al sur del Duero, esa directiva establece que la especie es estrictamente protegida y el control de ejemplares no se puede hacer con normas cinegéticas, pero se puede hacer como medidas excepcionales en caso de daños relevantes, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto el Convenio de Berna, por su naturaleza, como la Directiva Hábitats están plenamente vigentes en la actualidad y no ha habido ningún cambio legal en la Directiva Hábitats que determinase que el Estado español tuviera que cambiar, que el Gobierno de España tuviera que cambiar el régimen legal del lobo. Es más, la Directiva Hábitat está traspuesta al derecho interno español por la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad del año 2007, que tampoco ha sufrido modificaciones. Por tanto, en el revuelo mediático que se ha generado en relación con la actuación del Ministerio en los últimos meses, en algún momento se ha hablado de razones de tipo legal que no existen. No hay ninguna razón, no hay ningún mandato de la Unión Europea de naturaleza legal que obligue al Estado español a hacerlo. Lo puede hacer, veremos si justificado o injustificadamente, pero no hay una obligación legal ni ninguna denuncia de la Unión Europea que nos obligase a hacer esto. No olviden las referencias de fechas, porque luego lo pondré en relación con la situación del lobo. Año 86, año 1992, Directiva Hábitats, 1992, hace 30 años, 2007, Ley de Patrimonio Natural, y todavía hay un elemento intermedio. En el año 2005, el Gobierno de España, en aquel momento el Ministerio de Medio Ambiente y todas las comunidades autónomas españolas aprobamos una estrategia de conservación y gestión del lobo. Tras un debate, como todos los debates de este tipo, relativamente largo, se aprobó por unanimidad. En esa estrategia que está vigente, que está plenamente vigente, porque las estrategias de este tipo son de plazo indefinido hasta que no se apruebe otra, se decía expresamente, y lo leo, si me lo permiten, la caza es una herramienta de gestión adecuada para el lobo. Importante lo de herramienta de gestión, año 2005. El siguiente hito es muy cercano, el siguiente hito temporal, y todos ustedes lo conocen y lo conocemos, es la aprobación en el año 2019 del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria. No voy a detenerme al contenido porque entiendo que es suficientemente conocido por todos ustedes, pero sí voy a hacer referencia a los elementos estructurales de ese plan, los objetivos clave, porque también tienen que ver con la alteración que provoca la inclusión del lobo en el ESPRE y justifican las medidas que el Gobierno de Cantabria ha tomado. El objetivo del plan de gestión se enmarca, evidentemente, en la Directiva Hábitats del año 92, en la legislación básica, mantener al lobo en un estado de conservación favorable, mantener al lobo en un estado de conservación favorable que sea compatible con su coexistencia con la ganadería extensiva, literalmente. Y para eso se toman 5 tipos de medidas, 3 de ellas directamente destinadas a la ganadería extensiva y a los ganaderos, para intentar minimizar el problema que supone, al que luego me referiré posteriormente, de los daños que provoca el lobo, porque estamos hablando de una especie como si fuera una especie más de la fauna silvestre, es una especie que provoca daños y esto genera
unas circunstancias especiales. Esas 5 líneas, las 3 primeras relacionadas con el sector ganadero, es fomentar, mediante ayudas, la adopción de medidas preventivas, el pago por servicios ambientales para aquellas ganaderías de extensivo en zonas de presencia permanente del lobo, la compensación de los daños del lobo en toda la región. Esto fue un avance del Plan de Gestión de 2019. Este Parlamento aprobó una modificación de la Ley de Caza por unanimidad, precisamente para dar amparo a ese pago de los daños en toda la región. Y 2 medidas más, o 2 objetivos más. El seguimiento de la especie, para asegurarnos que la gestión permite el mantenimiento en un estado de conservación favorable, y el control de ejemplares. Porque el control de ejemplares, lo entendimos en el 2019 y lo entendemos en el 2022, es absolutamente fundamental para conseguir el objetivo de coexistencia con la ganadería extensiva. No es ningún capricho, es una herramienta que está en la normativa. Veremos a ver, más adelante comentaremos qué efecto tiene la inclusión del lobo en el ESPRE, en esta herramienta, pero el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria de 2019 contempla el control de ejemplares como una medida esencial. Y en ese objetivo, la caza era una herramienta. También porque en estos tiempos se han dicho algunas cosas que, desde luego, en Cantabria no son de aplicación. La caza es una herramienta de gestión, de apoyo a la gestión. Se acaba de aprobar también por unanimidad de todas las comunidades autónomas y por iniciativa del Ministerio de Agricultura hace apenas 15 días una estrategia nacional de gestión cinegética en la que se repite varias veces la caza como herramienta de gestión, además de un recurso económico, además de una forma de ocio, además una manera de generar actividad económica en el medio rural. Se insiste mucho en el papel de la caza como herramienta de gestión, pero en Cantabria, en relación con el lobo, no tenía la caza del lobo el componente económico. Aquí jamás hemos subastado permisos de caza, no hemos dado permisos de caza y, por tanto, cuando se habla de que en Cantabria lo que queremos con la caza es vender lobos a no sabemos quién, no lo hemos hecho nunca. Por cierto, es perfectamente legítimo que lo hagan las comunidades como nuestros vecinos de Castilla y León, que lo tienen así, entre otras cosas porque tienen una población de lobos enorme y porque tienen zonas de Castilla y León en las que hacen una gestión de ese tipo. Lo permite la estrategia vigente. Lo permite. De alguna manera lo promueve. Lógicamente, con el cambio legal eso se ha desaparecido. 1986, 1992... Nuestra ley de caza del año 2006, aprobada en este Parlamento, incluye al lobo en la lista de especies cinegéticas. Esto es uno de los elementos que jurídicamente el Gobierno de Cantabria ha planteado. Es decir, hay una ley del Parlamento que declara al lobo especie cinegética que nadie recurrió, ni el Estado, ni los grupos ecologistas, y estamos hablando de una ley de hace 16 años. ¿Cuántos lobos hay ahora en comparación con la primera de los hitos, 1986? Y voy a dar 3 datos que son los que la Comisión Europea utiliza para definir o para asegurar que una especie está en estado de conservación favorable. El tamaño de la población. Tenemos 7 veces más de lobos que en el año 1986. 1986, digo bien. Hay un censo del año 88 en el que se estimaba que en Cantabria había de manera permanente 3 grupos de lobos. En el último informe en el que apoyábamos la resolución de control de lobos en base a nuestro plan de gestión, que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria a finales de julio del 2021 y con un informe técnico acompañante que es accesible a cualquier ciudadano que lo quiera ver, calculábamos en al menos 20 los grupos familiares existentes. En al menos 20. Digo porque son los de reproducción confirmada. Es un criterio que se utiliza a nivel nacional para hablar de grupos familiares. ¿Vale? 7 veces más de lobos, al menos. Un área de distribución que se ha incrementado desde el 86 en un 56%. Hemos pasado de 2.300 kilómetros cuadrados a 3.600 kilómetros cuadrados de Cantabria. Calculen el porcentaje de la región, con presencia permanente de lobo. No estoy hablando de las incursiones, que también las hay. Y el tercer elemento es el hábitat disponible. Se ha incrementado al menos un 21% por el incremento de superficie forestal
o de superficies útiles para el lobo. Hay un dato relevante, además, que en estas estadísticas no aparece, pero que todos conocemos, que el lobo en Cantabria aparece cada vez con más frecuencia en lugares donde no es que no existiera hace 20 años o que no existiera en el año 86, es que probablemente hacía mucho más tiempo, generaciones, que no existía. Presencia del lobo en municipios de la zona costera o en zonas donde el hábitat ni es favorable ni el número de presas silvestres que hay, corzos, jabalí, permite que el lobo se mantenga con esas presas. Esta es otra de las cosas que hay que oír. Es decir, no, es que el lobo es un controlador, es un... Sí, pues sería muy bonito probablemente en una naturaleza en la que no hubiera más que presas silvestres. Pero es que en la naturaleza europea, en la cántabra, el lobo tiene entre sus presas animales de los que vive la gente, que generan actividad económica que permite mantener la población en el medio rural. Esto se olvida. Los modelos teóricos funcionan bien, pero hay que meterle todas las variables. La presencia del lobo en zonas de Cantabria donde no existía hace mucho tiempo, donde no cabe pensar que se pueda asentar de manera permanente, es un indicador de que la especie está aumentando, pero también es un indicador clarísimo de que es necesaria una gestión. Hay más lobos, se distribuyen por una superficie mayor que cuando, a nivel europeo y a nivel nacional, se decidió la diferenciación, en el caso de España, entre el norte y el sur del Douro. Y, sin embargo, es ahora precisamente cuando se toma la medida de cambiar el estatus legal de la especie. Esta mejora no es exclusiva de Cantabria. Las especies no entienden de fronteras. Ocurre en todo el noroeste, todo el norte de España, incluso más allá. Hace 2 o 3 semanas he visto en la prensa que en Extremadura han localizado el primer rastro de lobo. Hace ya algún tiempo que en el norte de Madrid hay lobos, que en Castilla-La Mancha. Una especie que está en crecimiento, que está colonizando nuevas zonas. Saben también que hace apenas 2 o 3 semanas el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria avaló el plan de gestión del lobo de Cantabria. Lamentablemente, es una buena noticia, perdonen que hable en términos casi personales, porque pone de relieve de que el plan de gestión del lobo de Cantabria estaba asentado con datos serios y que las meras declaraciones o las periciales que presentó Ascel, que es la misma asociación, como diría ahora, que ha iniciado el proceso en el Ministerio, no se sostenían. Los argumentos que da el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria son clarísimos, bueno, y desmontan argumentos que Ascel ha utilizado también a nivel nacional. Veremos si esto tiene algún interés jurídico, pero permítanme que les diga que, al menos como técnico, que mi cargo evidentemente es político en estos momentos, sienta una cierta satisfacción de que el máximo órgano judicial de la Comunidad Autónoma de Cantabria valide al 100%, sin ningún voto particular, el plan de gestión. Porque hay que hacer control de ejemplares. Bueno, es obvio que eso lo tenga que decir, pero bueno, por completar el escenario. Esto no es un capricho. Ya he dicho antes que nosotros en Cantabria el valor cinegético del lobo, ni los cazadores nunca nos han planteado, por ejemplo en el Saja, en la Reserva Regional de Caza Saja, donde hay lobos de manera permanente, que subastamos lobos. Sí, también les digo que en su momento lo hubiéramos planteado con la legislación anterior, seguramente lo hubiéramos valorado, ¿por qué no? Pero es que no es el caso. Hacemos controles de lobo porque los lobos provocan daños. Datos que se han ofrecido a este Parlamento a petición de los diferentes grupos y yo me voy a limitar a recordar. La media de lobos, de animales muertos, de ganado muerto en el último año en Cantabria, estos datos se los hemos proporcionado al Ministerio, en los recursos es 4 ataques por día. Perdón, 4 cabezas de ganado muertas por día, de promedio. Cierto es que se concentran en las épocas del año, pero es un dato de promedio. Estamos hablando de cerca de 1.400, 1.500 animales muertos en el año 2021. Y son datos provisionales, ¿vale? No estamos hablando de un animal aquí y otro animal allá. Estamos hablando de 1.500 animales muertos en el año 21, cifras arriba abajo parecidas a las del 20, quizás un poquito menos, pero muy parecidas. Este es el punto clave de la gestión del lobo en
En España, en Cantabria, el conflicto social que hasta los propios miembros del comité científico que se ha asesorado al Ministerio lo ponen de relieve en su dictamen. Ojo con el conflicto social del lobo. Paso ya a la decisión del Ministerio y las medidas, las consecuencias y las medidas que hemos adoptado. Primera cuestión, que también saben, pero que creo que interesa que quede constancia. El procedimiento para incluir al lobo en el LESPRE no lo inicia ninguna comunidad científica, ni una denuncia de la Comisión Europea, como les he dicho, ni una recomendación de la Comisión Europea. Lo inicia la misma asociación que ha recurrido el Plan de Gestión del Lobo Cantabria, ASCEL. No es una organización científica, por mucho que ellos lo consideren o se autoconsideren. Eso es una organización ecologista, con todos mis respetos, evidentemente, a las organizaciones ecologistas. Pero hay que dejarlo claro. ¿Quién lo inicia? Una asociación que, además, a diferencia de otras asociaciones de ese ámbito, destaca por sus formas. Contra todo lo que le lleva a la contraria, insultando, faltando al respeto a las personas, anunciando siempre acciones penales. Esta es la organización que inicia el proceso. Y lo inicia pidiendo, está en su derecho, que el lobo sea incluido en el catálogo de especies amenazadas. Esto es importante, ¿eh? Y que si no es en el catálogo de especies amenazadas, se incluya en el famoso listado de especies en régimen de protección especial. El Ministerio envía esa propuesta al Comité Científico, que es un comité que asesora al Ministerio y a las comunidades autónomas en los cambios normativos que afectan a las especies. El Comité Científico hace un dictamen en febrero de 2020 en el que, primero, descarta que el lobo sea una especie amenazada. Dice, más o menos literalmente, que los argumentos que presenta esta asociación para considerar al lobo especie amenazada son débiles. Es decir, todos sacamos la conclusión. Por tanto, el lobo no está amenazado. Y lo dice el Comité Científico. Y, sin embargo, para sorpresa de todos, ese dictamen dice, inclúyase en el listado y me van a permitir que lo lea para no salirme, por su importancia como patrimonio cultural y científico y por los servicios ambientales que genera. Todos nos hemos preguntado, en las diferentes comunidades autónomas, que me digan alguna especie de fauna silvestre a la que no se le pueda atribuir esto. Todas las especies de fauna y de flora juegan un papel en los ecosistemas, todas. Unas generan servicios ambientales que detectamos claramente, otras los generan en el complejo funcionamiento de un ecosistema. Hay un número muy importante de especies que, además, forman parte del patrimonio cultural, pues generalmente las especies más cercanas al hombre, por la razón que sea, porque no olvidemos que la cultura es una construcción humana. Nosotros hacíamos entre los compañeros la broma, por sacarle un poco de punta a la cuestión, que si en Cantabria pensamos animales que forman parte del patrimonio cultural porque están en nuestro ancestro, teniendo en cuenta que los bisontes ya han desaparecido, habría que meter en el LESPRE a los venaos, ¿eh? Porque en las cuevas prehistóricas de todo el Cantábrico, pero también en Cantabria, los ciervos son los animales, y evidentemente algo que nuestros antepasados hace miles de años ponían en las cuevas, algo significaba para ellos su patrimonio cultural. Por tanto, el propio Comité Científico, siendo consciente de que esos argumentos eran endebles, lo dice en su dictamen. Los criterios para inclusión en el listado son inconsistentes y aún así lo propone y el Ministerio tira para adelante. Y dice el dictamen del Comité Científico, cuidado con el conflicto social del lobo. Bueno, cuando nosotros tenemos constancia de esto, desde el órgano básico técnico, un grupo de trabajo, pasando por el Comité Técnico de Flora y Fauna, pasando por la Comisión Estatal y por la propia Conferencia Sectorial, Cantabria se ha opuesto desde el principio a la inclusión del lobo en el LESPRE. No hemos estado solos, lo sabéis, lo saben, hemos ido de la mano en el ámbito técnico, pero también en el jurídico, y seguimos yendo de las comunidades que albergamos, pues se dice el 95, yo diría el 98% de los lobos de España. Asturias, Galicia y Castilla y León. Coordinación a nivel técnico, pero también a nivel jurídico. Esta cuestión no se trata en conferencia sectorial,
porque es una orden ministerial. No es una cuestión que lleva a conferencia sectorial, pero como bien saben, nuestro consejero ha defendido en conferencia sectorial, con los demás consejeros y en este mismo Parlamento, la postura, también desde el ámbito político, absolutamente contraria a la inclusión del lobo en el Lespre. También se ha dicho, y lo ha dicho aquí el consejero en este mismo Parlamento, que lo que ha hecho el Ministerio en este caso también marca un hito. Es la primera vez que a nivel técnico se lleva a votación la inclusión, el cambio legal de una especie, y es la primera vez que se hace contra el criterio de las comunidades que tienen esa especie. Con lo cual se demuestra que no debía haber muchos argumentos técnicos para justificarlo y que ha habido que recurrir a otro tipo de argumentos. Consecuencias que tiene el cambio legal para la gestión del lobo. La inmediata es que el lobo deja de ser especie cinegética. Bueno, se altera una ley del Parlamento y no podemos utilizar a la caza como herramienta de gestión. He dicho varias veces y repito, para nosotros la caza no es una finalidad, es una herramienta. Y era una herramienta valiosa, muy valiosa. Pero siendo esto grave, la modificación, el cambio introducido por el Ministerio, la consecuencia en Cantabria, es más grave todavía y trascendente, que la orden ministerial establece un régimen de excepciones para hacer controles del lobo que va muchísimo más allá del régimen de excepciones que establece la normativa europea. Es decir, puede ser una especie que está en el Lespre, una especie protegida que no es cinegética, ser objeto de controles. Sí. Dice la normativa europea y nuestra ley básica estatal que transpone la directiva europea, entre otras razones, para evitar y prevenir daños a la ganadería, a los cultivos, etc. Evitar y prevenir. El Ministerio, en la disposición adicional de la orden del Lespre, va más allá, porque realmente solo permite hacer controles cuando haya daños cuantiosos, recurrentes y demostrados, y además se haya demostrado que las medidas preventivas hay que ponerlas y que además sean eficaces. Por tanto, desaparece el concepto de control de una especie para evitar y prevenir, porque tiene que haber daños cuantiosos y recurrentes, además de verificarse que hay medidas preventivas, medidas de protección, para que se pueda iniciar un expediente de control de ejemplares. Esto es un absoluto dislate técnico, porque el control de los daños se puede hacer, evidentemente, con medidas de protección, ya he dicho que están en nuestro plan de gestión, pero evidentemente también se pueden hacer ajustando el número de ejemplares del lobo a la capacidad de carga del medio. Y la capacidad de carga del medio para el lobo, como he dicho antes, no depende, como se dice a veces, de la cantidad de venados o de la cantidad de cortos. No depende solo de eso, porque las presas domésticas, el ganado, es también parte de esa capacidad de carga. Y no se tiene por qué asumir, y este es un concepto que les quiero dejar muy claro, que da lugar a las medidas que les voy a contar ahora, no tenemos por qué asumir que el ganadero tenga que asumir un nivel de daños recurrentes y cuantiosos para hacer control de ejemplares. Nuestro plan de gestión establecía un control permanente, que lógicamente se hacía en los lugares donde más daños había, lógico, pero que establecía un objetivo de mantenimiento de la población. Ahora no, ahora estamos en un, como he escuchado a alguna persona de esa asociación o de otras, estamos en un escenario en el que el lobo se tiene que expandir, que rechazamos total y radicalmente. Nosotros vamos a seguir desarrollando el plan de gestión. ¿Qué consecuencia ha tenido nuestro plan de gestión, aparte de no ser cinegética? Pues que de entrada ponía en riesgo el pago de los daños en toda la región. Esto es algo que no ha tenido consecuencias porque hemos actuado rápido. Este Parlamento ha actuado rápido aprobando una modificación de la ley, pero nos introducía una inseguridad jurídica. Es el problema que tienen nuestros colegas de Castilla y León, porque nosotros estábamos pagando los daños en función de la ley de caza. Este Parlamento aprobó en la ley de medidas una modificación de la ley de conservación para que también las especies del Lespre pudieran ser objeto de pago de daños en toda la región. Pero eso no lo tuvo en cuenta el Ministerio. Decía que no había consecuencias legales. El resto de contenidos del plan de gestión están en vigor, no son alterados.
El Ministerio parece haber descubierto la necesidad de apoyar las medidas preventivas cuando Cantabria las tiene en su plan de gestión. Está hablando de pagar a los ganaderos en las zonas donde hay lobos cuando nosotros lo tenemos desde hace tiempo. Pues bienvenido a la realidad. Pero nosotros estamos firmemente convencidos y dispuestos a realizar el control de lobos. Lamentablemente, con un marco legal muy constreñido, muy complicado, pensado más para judicializar la gestión del lobo que para una gestión eficaz que asegure la conservación del lobo, pero que asegure la consistencia con la ganadería. Voy a leer dos frases de Ascel, de sus dirigentes, para que entiendan la situación en la que estamos y la que vamos a estar en los próximos meses. Dirigentes de la asociación que está codemandada por el Gobierno de Cantabria y las demás comunidades autónomas, junto con Ecologistas en Acción y junto con el Ministerio. Es decir, se han sumado a la demanda que hemos puesto contra el Ministerio, Ascel y Ecologistas en Acción. Dice el representante de Ascel en los medios: matar lobos tendrá repercusiones penales. Quien no sea hacerlo, que se atenga a las consecuencias. Y señalan: esas condiciones, referidas a las condiciones de la orden del Ministerio, no se cumplen nunca ni se van a cumplir nunca. Que esto lo diga Ascel, bueno, entra dentro de su discurso. A mí me preocupa que este discurso se compre también por parte del Ministerio. Y nos preocupa muchísimo. Nosotros vamos a seguir con los controles de lobo. Vamos a intentar iniciarlos cuanto antes, sabiendo que tenemos que ser enormemente rigurosos en la aplicación de la orden mientras esté vigente. El Gobierno de Cantabria ha recurrido la orden ante la Audiencia Nacional. El recurso ha sido admitido por la Audiencia Nacional, igual que los recursos de las otras 3 comunidades y demás organizaciones. Y vamos a desarrollar nuestro plan de gestión en su integridad. Y si tenemos que vernos en los tribunales porque nos demanden por mala aplicación, lo que tenemos que asegurarnos es que nuestra justificación sea lo más sólida posible. Hemos pedido a los ayuntamientos su colaboración, y acabo ya. Alguien ha pensado que estábamos trasladando a los ayuntamientos una obligación. De ninguna manera. Hemos pedido su colaboración, pero evidentemente los datos que nosotros manejamos son los informes de nuestros guardas, las peticiones de daños de los ganaderos. Queremos que con los ayuntamientos visibilizar que el problema del lobo no es el problema de una consejería, de la caza o la no caza, es un problema social. Para eso hemos pedido la colaboración de los ayuntamientos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lucio. A continuación, iniciamos el turno por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el señor Gómez, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Gracias al director de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático por su comparecencia. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Señor director, esto es lo que, por desgracia, estamos viendo en los medios de comunicación. Y si lees el relato de la noticia, pues te dan escalofríos. Los ganaderos ya no pueden resistir más. Este señor en concreto lleva 9 de 20 potros. Y los tiene en su casa, no los tiene en un pasto comunal, no los tiene en una finca a 20 kilómetros de su casa, y esto evidentemente no se puede aguantar. Esto es lo que no puede resistir. Y esta comparecencia se la pedimos exclusivamente cuando usted envió este comunicado, en el cual, sin ser muy listo, dice que el lobo en esta región, a partir del 22 de septiembre del 2021, es intocable. Y otra cosa es las muestras que puedan decir, pues tenemos un consejero que es muy
llamado a los medios de comunicación y a decir unas cosas que suenan bien, pero que luego cuando él tiene que cumplirlas no puede. Y eso es lo que de alguna manera usted ha venido a relatar aquí. Usted ha venido a relatar aquí algo que yo voy a darle un minuto, que es relatar el plan de gestión del lobo que se consiguió en Cantabria, en el cual yo fui partícipe con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y se intentó buscar un equilibrio entre todas las partes. Y eso es lo que fue el plan de gestión del lobo. Pero ¿qué ha pasado? A partir de la orden ministerial, que todos conocemos y que tampoco voy a dedicarle mucho tiempo, pues ahora estamos en otra situación. Y la situación es que nuestros ganaderos, que son los que viven en nuestros pueblos, los que generan una economía real, no una economía de que voy al pueblo el fin de semana o no, el que vive y trabaja con una situación que no le molesta. Si ya estamos acostumbrados a trabajar por debajo de precio de coste, estamos acostumbrados a que cuando vamos a la feria, pues unas veces nos va bien y otras veces nos va mal, pero lo que no nos podemos acostumbrar es a que vayamos todos los días por la mañana, nos tengamos que levantar al amanecer y encontremos un ataque, otro ataque, otro ataque. ¿Y qué pasa? Pues pasa que cuando, como usted ha dicho aquí, hay 4 ataques al día, pues evidentemente es insostenible. Usted mismo lo ha reconocido. ¿Y qué pasa? Pues que el pago de daños que estaba contemplado en el plan de gestión del lobo, pues se ha ido al garete. Porque automáticamente, pues ¿cuánto tiempo va a durar, señor director, esa póliza que estaba diseñada para que hubiera cuántos ataques? Porque claro, cuando hicimos el plan de gestión del lobo, en ningún momento, vamos, ni nos podíamos imaginar de que hubiera 4 ataques diarios de lobo en esta tierra. O sea, que es que el plan de gestión del lobo, evidentemente, es algo que se ha quedado atrás. Y mi pregunta, y lo que yo quisiera que me contestaría aquí, ahora, ¿qué se puede hacer? Porque la propia Administración, su departamento, alguien que entiendo que conoce la problemática, que no se la voy a discutir, que hemos dicho en este Parlamento, por activa y por pasiva, el apoyo del Partido Popular a esta sinrazón de este Gobierno de España. Pero eso está muy bien, queda aquí, pero el que sufre los daños día tras día, eso ya no le vale. Él lo que quiere, y es lo que yo quiero que usted me responda aquí, ¿qué le decimos a los ganaderos? ¿Qué le decimos a los ganaderos en un momento donde usted sabe que en el plan de gestión del lobo, en el punto 1.3, sobre análisis de conflictividad y daños de la ganadería, se expresa que los meses donde más se producen son en abril y mayo, y estamos hoy a finales de marzo, señor director? ¿Qué va a pasar en el mes de abril y mayo, que en el plan de gestión del lobo sabemos todos qué es, que coincide con la salida de los animales a los pastos, que tan importantes son para la ganadería, y más con la que está cayendo, que es que ya no es lo que cuesta la comida, es que ya no te la pueden llevar por la huelga que hay, que también es un problema. Pero también cabe destacar que en esos meses son los animales más vulnerables, que también lo recoge el plan de gestión del lobo, porque es la época de los partos. La realidad de estos últimos años nos dice que las especies, en concreto el lobo y el buitre, están cambiando los hábitos y están causando un gran número de daños en las zonas más próximas a los cascos urbanos. Y ustedes tienen los datos, evidentemente. Cuando se producen los datos, señor director, se geolocalizan para determinar el lugar donde se ha producido. Ahora tienen esa ventaja, evidentemente, esa herramienta. Por eso exigimos un control más ágil, porque nuestros ganaderos nos están diciendo que están matando sus animales en las fincas privadas. Es que geolocalizan los guardas y están diciendo que es que ya no matan los animales en los pastos comunales, que se pueden ver cada 2 o 3 días. No, es que le dejan bien por la noche, al anochecer, y al amanecer, ¡pum!, ya está. Y eso es lo que
tienen que resolver. Evidentemente, hay que ser claro, hay que decirle, y como nos ha dicho ustedes, el grupo ecologista Astel nos ha dicho que si ustedes matan un lobo y no reúnen unos requisitos que en la orden ministerial usted mismo ha dejado de entender que es imposible, ni con la ayuda de los ayuntamientos, que también aquí el presidente de la Federación de Municipios nos ha dicho que colaboración absoluta, pero colaboración absoluta ¿para qué? Pero dígame para qué. Esa es la pregunta. La pregunta que se hace los ganaderos es colaboración absoluta ¿para qué? ¿Para qué? Para que los alcaldes, que son sus vecinos e incluso muchos casos son ellos mismos como alcalde y ganadero los que están sufriendo los daños con rellenar un papel, una solicitud, ¿qué? ¿Pero para qué? Porque en esa reunión que han estado alcaldes del Partido Popular, evidentemente, pues se han explicado muy mal, porque una cosa es lo que el cuerpo, o en este caso el consejero, quiere transmitir, de que él está en contra de la ministra y del Gobierno y de no sé qué, y ese debate es más para este Parlamento con el consejero que para usted, pero otra cosa es la realidad. La realidad es que esa gente no puede más, no puede aguantar un minuto más, porque está ahora mismo pensando que en un momento donde la presión de ataques ya no puede más, porque la póliza esa de seguros paga poco, tarde y mal, porque eso es algo que también hemos debatido aquí. En el momento en el que estamos, la indemnización tenía que ser mayor. Pero ¿cómo va a ser mayor si el número de ataques se ha multiplicado por cuántos ataques había antes del plan de gestión, antes de la orden ministerial esta? Evidentemente, los ataques eran porque se hacían cuántos, y ahora sí que quiero que se me acaba el tiempo, ¿cuántos controles se han hecho después del 22 de septiembre, señor director? Ninguno, ya se lo digo yo, no se ha hecho ninguno, no se ha hecho ninguno y no se va a hacer ninguno, porque es que el formulario que hay que cumplir para matar un lobo, que yo lo digo claramente, para matar un lobo, vale, voy a ser más educado, para hacer un control poblacional de la especie, para esos que quieren proteger más al lobo que a los vecinos de los pueblos, que son ganaderos, que son vecinos de los pueblos, que tienen una empresa que es ganadería, pero que son vecinos de los pueblos, como puede ser el hostelero, puede ser otro. ¿Qué le decimos a esos? Porque esa es la pregunta que quieren saber ya, no es otra. ¿Se van a poder acometer controles poblacionales a partir del 1 de abril, que van a empezar a salir, que ya están saliendo los animales, ya no a los pastos, porque a los pastos arriba van a subir en mayo o últimos de abril, pero que van a salir a sus fincas privadas? Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de Cantabria. Y se lo tiene que decir claro. No nos tiene que engañar. Yo no quiero que nos engañe, yo quiero que nos diga claro. ¿Se va a poder hacer control poblacional a la especie a partir del 1 de mayo? Ya le digo yo que no. Ya le digo yo que no. Porque a los hechos me remito. Y eso es lo que quiero que me diga hoy aquí. Si a partir del 1 de abril se va a poder hacer controles poblacionales, algo que usted ha dicho aquí, que hay 4 daños por día en Cantabria. Y esos 4 daños, alguien que no conoce esto puede decir, bueno, entre 4.000 ganaderos, bueno, vale. Pero es que los daños, sabe usted, que son en zonas muy concretas y siempre a un tanto por ciento de ganaderos los mismos. Es insoportable. Y acabo como empecé. Aquí está. Vamos, esto lo cuenta, no lo dice, no, señora Obregón, no haga así, que esto es más serio que hacer así, que esto no es una pelea del PRC con el PP, la pelea la tienen con otros, la tiene usted con otros, no con el Partido Popular, que le ha dicho aquí claramente que defiende el control poblacional de la especie, o sea que no haga gestos, y no quiero abusar más del tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor Gómez. El Grupo Parlamentario Mixto ha comunicado que no va a acudir a la comisión y continuamos, por lo tanto, con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. La señora García tiene un tiempo de 10 minutos.
Buenos días, presidente. Buenos días, señorías. Gracias, señor Antonio Lucio, director general de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria. Quiero empezar mi intervención advirtiendo que los ganaderos no trabajamos para dar de comer al lobo, y mucho menos gratis. Trabajamos para dar de comer a la sociedad. Y cambiamos esta demagogia verde porque se está comprometiendo el pan de nuestros hijos. ¿Demagogia verde o el pan de nuestros hijos? Esta diputada lo tiene claro. El pan de nuestros hijos y la supervivencia del medio rural de Cantabria. En el año 2019, no con pocos dolores de cabeza, y usted lo vivió en primera persona, salió adelante el plan de gestión del lobo. Fuimos muchos los que dimos la cara en aquel movimiento social para que en este Parlamento, en la negociación de los presupuestos, saliera adelante ese plan de gestión del lobo que se aprobó, si no recuerdo mal, en abril del 2019. El 4 de febrero del 2021 se acuerda, en una reunión manipulada, en sus votaciones, incluir al lobo en el ESPRE, consumando el mayor pucherazo antidemocrático de la historia del medio rural de España. La ministra se posicionó, la ministra de Transición Ecológica del Partido Socialista se posicionó al lado de ecologistas, ambientalistas y animalistas, que viven del conflicto del lobo, señor Antonio Lucio, y que les ha dado más de 1 millón de euros en subvenciones, a dedo, como hemos podido comprobar en el Boletín Oficial del Estado el día 22 de diciembre del 2021. En febrero del 2022 sale el comité científico, formado por 22 científicos, que da la casualidad que ninguno es especialista en grandes carnívoros. Y les dice la ministra, como usted ha dicho muy bien aquí, lo que tienen que concluir. Y lo que tienen que concluir es lo que la ministra les ha dicho. Y es la primera vez en la historia de este país que se cuestiona al comité científico, gracias a la ministra, la señora Teresa Rivera. Como consecuencia, pues se enfrenta a la comunidad científica. 4 cabezas al día mueren en Cantabria, 1.500 animales al día mueren en Cantabria. No sé, señorías, si ustedes saben que para hacer una incorporación en Cantabria te exigen desde la Unión Europea 40 animales. Si dividimos 1.500 animales entre 40, podemos determinar que en Cantabria se han cerrado 36 ganaderías el año pasado. Esto es una vergüenza y un escándalo. Una vergüenza y un escándalo. Se pone, esta señora ministra, se pone en contra de las organizaciones agrarias, que ni le recibe. Se pone en contra de España y de sus consejeros, porque la mayoría de los consejeros se posicionan en contra de blindar el estatus legal del lobo. No hay censo oficial ministerial desde el año 2012-2014. No sabe cuántos lobos hay, no sabe cuántos puede haber y mucho menos sabe dónde pueden estar. Se salta la directiva europea que permite el control poblacional del lobo al sur del Duero. Elabora un plan estratégico nacional del lobo sin contar con nadie. Bueno, sí, con los chiringuitos que mantiene, ecologistas, animalistas y demás. Pero estos animalistas y ecologistas de sofá, radicales de sofá, nada tiene que ver con los animalistas y los ecologistas ganaderos que viven en los pueblos que tienen la bandera de la sostenibilidad. Nada tiene que ver. Y las comunidades autónomas y los sindicatos agrarios, pues no les queda más remedio que ir a los tribunales. Cuando dos partes no están de acuerdo, ¿qué es lo que haces? Pues ir a los tribunales. Esa ministra ecologista radical que antepone los animales a las familias, esa ministra que está en contra de todo lo que huele a pueblo, esa ministra que está en contra de los toros, que está en contra de los cazadores, esa ministra que quiere llenar Cantabria de parques eólicos, esa es la ministra de la que estamos hablando. ¿Y por qué? Y por ella es la situación en la que estamos. Yo estoy completamente de acuerdo con usted que la caza es fundamental y que es una herramienta de gestión. La caza es beneficiosa para crear riqueza, para fijar población y para la sostenibilidad del medio rural. Y lo hemos visto el domingo. Los que hemos estado en la manifestación lo hemos visto el domingo, como más del 90% de las... el 80% de las personas que estaban allí eran cazadores. Y lo hemos visto, que estaban defendiendo una forma de vida, una tradición, una cultura. Y esta señora antepone la regulación del lobo a la supervivencia del medio rural y sus gentes. Y esto nos parece un atropello y un despropósito. Y deja claro lo que el mundo rural y el reto demográfico, porque es la ministra de reto demográfico, le importa.
al Gobierno de España y al señor Pedro Sánchez. Mientras que en Cantabria el señor Revilla sigue en coalición con el PSOE. Es que es una cosa que yo todavía no puedo entender. Y mientras estos socialcomunistas, que es lo que son, estos socialcomunistas destruyen España, destruyen todos los sectores productivos de este país, mientras destruyen los sectores estratégicos. Revilla calla, Revilla se pliega a las imposiciones de Sánchez y Revilla es el responsable final, como presidente de Cantabria, de lo que pasa en esta tierra. Y si mantiene el pacto con los socialistas es que va a gusto en la burra. ¿Y los ganaderos? Sí, somos de pueblo, evidentemente, pero no somos tontos. No somos tontos. Y de poco nos sirven las buenas palabras del consejero, de poco nos sirven sus buenas intenciones si los lobos, Antonio, campan por nuestros pueblos y entran en los corrales de nuestras casas, como hemos visto en poblaciones, como hemos visto ayer en la Hermandad de Campo de Suso, que han matado un animal al lado del colegio de Paracuelles. ¿Pero dónde vamos a llegar? Nuestros animales son devorados, maltratados, asesinados y desgarrados por los lobos. ¿Dónde están esos animalistas que hablan de bienestar animal? ¿Dónde están? Nuestros perros de caza y nuestros mastines, como sabrás, también son víctima de los ataques del lobo. Y esta situación se está haciendo insostenible. Pero vamos a ver, eso es lo que hace el Gobierno de España. Y eso es lo que hace la ministra Antimundo Rural. ¿Pero qué hace el Gobierno de Cantabria? Antonio, ha tardado más de 8 meses en pagar los expedientes de gestión del lobo y lo he vivido en primera persona. Si tienen problemas de personal, que ha sido un problema de personal, porque sorprendentemente en la misma categoría se cobra 300 más en la Consejería de Industria que en ganadería y cuando hay promociones públicas la gente se marcha de ganadería para irse a otras consejerías. Pero es que el 62% del presupuesto, Antonio, es para pagar personal. Hay que solucionar de manera inmediata este problema. Yo sé que no es un problema, no es una cosa que vosotros queráis que esto suceda así. Hay que intentar contratar a gente de Traxa o como sea, para dar vía rápida a esos expedientes. Antonio, la ayuda al mantenimiento de los perros mastines el año pasado se ha quedado sin convocar. 200.000 euros que se quedaron por el camino. Ha salido la convocatoria de la ayuda de la ganadería extensiva en zonas de lobo que termina el día 31 de marzo. Pero, Antonio, que deja fuera territorios plagados de lobos, con una incidencia de ataques considerables. Esto hay que revisarlo. Y la ayuda, esta ayuda de la que te acabo de hablar, que está convocada, que estamos en plazo para solicitarla, la del año pasado, Antonio, está sin pagar. Está sin pagar. De todas maneras, es momento de sumar, de aportar y de solucionar. No es el momento de la crispación, que para crispación ya están otros. Y contaráis con el apoyo de esta diputada y de su grupo parlamentario para buscar la solución menos mala, que la solución es compleja, ¿eh? La solución es compleja. Y usted puede tener toda la voluntad del mundo para solucionar este problema, y yo no lo dudo, además. Pero sus socios de gobierno son los que han protegido el estatus legal del lobo. Y cuando se está en coalición hay que asumir los errores y los aciertos de los compañeros de viaje. Y el consejero nos ha manifestado en numerosas ocasiones que iba a seguir haciendo un control poblacional del lobo. Y yo aprovecho esta tribuna para preguntarle. ¿Usted, Antonio Lucio, va a firmar el control poblacional del lobo y exponerse a los ecoterroristas como los de Astel, que le van a llevar a los tribunales y puede usted acabar inhabilitado? El lobo está protegido por el LESPRE, porque así lo han decidido los socialcomunistas. Usted y yo sabemos que si firma el control poblacional del lobo, usted tiene muchas posibilidades de terminar en los juzgados. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a saltar la ley? ¿Va a cumplir con la palabra del consejero que nos ha dado a los ganaderos? Porque la tesitura en la que usted está y está el consejero es muy complicada, es muy complicada. Aquí hay una cosa clara, o los socialistas o los ganaderos. Y no se puede ir con los de la feria y volver con los del mercado. Es que no se puede. Y hay que modificar las indemnizaciones de los daños al alza. Tienen que ser satisfactorias para compensar los animales que no encuentras o los que abortan. Hay que indemnizar el lucro cesante y hay que pagar, Antonio, a 30 días, solucionar el problema de personal. Y habrá que llegar a la conclusión, voy terminando, presidente, habrá que llegar a la conclusión de que al que hay que incluir en el listado LESPRE va a ser
a los ganaderos, a los cazadores, a los pescadores, a todo el sector productivo primario de este país, que a esos es a los que realmente hay que proteger. Y esta situación es responsabilidad del consejero y del presidente de Cantabria, el hacer las cosas que se pueden hacer desde Cantabria. Y, por supuesto, contará, como no puede ser de otra manera, con el apoyo de mi grupo parlamentario y entiendo, por lo que le han manifestado aquí, con el apoyo del Grupo Popular y del Grupo Vox. Y termino como empecé, o demagogia verde o el pan de nuestros hijos. Y yo lo tengo claro, el pan de nuestros hijos. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, señora García. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Salmón, también por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, aunque el Grupo Mixto no está en presencia, sí que noto que está en esencia. La verdad es que me alegra saberlo. Bueno, quiero agradecer la presencia, ante todo y en primer lugar, y la intervención al director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, al señor Lucio Calero. Hemos escuchado una intervención en la que se han repasado algunos de los antecedentes de la gestión del lobo y también sobre la situación legal de la especie y la evolución de las poblaciones de lobo y las posibles derivadas del cambio normativo. Toda información y todo conocimiento que se aporte sobre este tema siempre es bienvenido y por eso le vuelvo a agradecer su intervención. Aunque es cierto que no varíe con ello, con este aporte de un mayor conocimiento, el posicionamiento político unánime de esta Cámara en relación con los cambios legales por la inclusión de la especie en el LESPRE. Esta unanimidad que se va a mantener por más que algunos y algunas pretendan, mediante la provocación y el tono que suelen utilizar en sus intervenciones. Porque ante un tema tan serio creemos que no debiera de haber cabida para esa especie de competición en la que algunos y algunas han entrado por ver quién defiende con más ahínco una postura sobre la que, insisto, hay unanimidad en esta Cámara. Podremos estar más o menos de acuerdo con el fondo formas del resto de las fuerzas políticas a la hora de manifestar sus posturas, pero lo que está claro es que la defensa del sector ganadero ocupa y preocupa a todos sin diferencias. Ahora bien, sí que me gustaría conocer o escuchar la valoración que pueda hacer usted, como técnico además en toda esta materia, sobre la postura del Comisionado Europeo de Agricultura y de Medio Ambiente, Océanos y Pesca sobre la protección del lobo y los grandes carnívoros y los consejos que han transmitido sobre cómo abordar los conflictos entre las especies estrictamente protegidas, como el lobo, y las actividades humanas, para conocer su valoración, porque nos da la impresión de que Europa reafirma entre sus orientaciones la idea de que las medidas de prevención para la protección del ganado deben de ser el componente fundamental del sistema de convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva. Ellos, al parecer, manifiestan o se deja entrever que comentan que se ha demostrado la capacidad para reducir significativamente las pérdidas de ganado y eso es algo que es verdad que llama la atención, por eso me gustaría conocer su valoración. Y la verdad es que no tengo muchas más cuestiones que trasladarle. Como sabe, el Partido Socialista de Cantabria ha manifestado reiteradamente su postura. Lo ha hecho por activa y por pasiva en esta Cámara, en su vertiente institucional y también fuera de ella, en su vertiente política y orgánica. Abogamos por la mejora de los planes de gestión del lobo, considerándolos el ámbito en el que deberían administrarse de manera adecuada la convivencia de la especie con la actividad ganadera, sector al que consideramos estratégico y referente económico, social y cultural de Cantabria. Agradecerle de nuevo su comparecencia hoy aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Salmón. Y a continuación, por el Grupo Regionalista, la señora Obregón, también por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bien, pues en primer lugar quiero darle las gracias a Antonio Lucio, director general de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, por sus explicaciones. Conocemos todos en esta Cámara el atropello que se ha padecido por parte del Ministerio de Desarrollo, el MITER en concreto, de reto demográfico. Yo creo que todo lo que se ha dicho en lo que va de esta comisión, prácticamente todo se ha abordado a lo largo de muchos meses en los que llevamos apelando al consenso, que ciertamente creo que se ha conseguido en general, a excepción de un diputado en algún caso concreto, pero creo que es de destacar el consenso que se ha conseguido precisamente en esta Cámara para defender lo que es la ganadería de Cantabria y a los ganaderos y para situar precisamente a ese sector primario que se encarga de poblar nuestros pueblos y la parte más rural de Cantabria y que es imprescindible para el desarrollo de nuestra región. Y creo, como digo, que entre todos los grupos políticos hemos sustentado ese consenso. Un consenso que, sin embargo, no ha sido igualmente abordado en el Ministerio, donde, como ya se ha explicado aquí hoy y en otras sesiones, como digo, pues el Ministerio, en lugar de seguir trabajando con ese papel de coordinador que debería de haber ejercitado, pues lo que hizo fue imponer su voluntad y llevar a cabo las pretensiones que solicitaba una asociación ecologista, que ya se ha nombrado aquí, ASCEL, que realmente pues nos hace cuestionarnos muchos de los postulados ecologistas y que, francamente, más parece que lo que hace es del lobo una forma de vida. Y, en ese sentido, nosotros no podemos más que lamentar desde el Partido Regionalista que el Ministerio y el Gobierno de España, en definitiva, prefieran apoyar ese radicalismo ecologista que nada tiene que ver con la conservación de las especies. ¿Y cuál es la consecuencia de este triste suceso? Pues, como también ya se ha dicho aquí, que en Cantabria ha caído el plan de gestión del lobo. Es decir, no se puede seguir llevando a cabo los controles poblacionales como se venían efectuando desde su entrada en vigor. Por otro lado, no quiero desaprovechar la oportunidad para destacar la robustez jurídica del plan de gestión del lobo de Cantabria. Como se ha dicho, hace unos días, a comienzos de marzo, fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, lo cual deja en entredicho también esos criterios jurídicos, malos criterios, que ha llevado a cabo o que ha defendido el Ministerio en la decisión de incluir al lobo en el ESPRE. En cualquier caso, como ha dicho el director, el plan de gestión de Cantabria incluía 5 medidas, 3 dirigidas a la ganadería como medidas preventivas, pagos ambientales y compensación de daños. Pero, además, y esto es muy importante, que también se ha dicho en repetidas ocasiones, en ningún momento se ha producido aquí una persecución de la especie, ni se pretende exterminar al lobo, ni muchísimo menos. Lo que se incluía en este plan de gestión era el seguimiento de la especie y el control de ejemplares para garantizar que la especie se encontraba en un estado favorable de conservación. Y todo ello gracias a una herramienta imprescindible, como es la caza, una herramienta de gestión para nada o muy alejada de esa caza indiscriminada que muchos han querido vender desde la lejanía, como dice alguna portavoz de los despachos alejados del mundo rural. Bien, el plan de gestión, que había logrado un importante nivel de paz social, pues también tenía otros objetivos, que era evitar los daños. Se ha dicho aquí que 4 cabezas de ganado de media son matadas por el lobo en Cantabria, es decir, hablamos de unos 1.500 animales al año, que esto a mí me hace también cuestionarme esos postulados ecologistas de que no sé por qué el lobo tiene mayor interés para ellos que estos animales, 1.500 al año,
que son a los que da muerte el lobo. Es decir, es algo que a mí concretamente me cuesta entenderlo. Pero bien, yo quiero llegar a lo que es el quid de la cuestión de esta comisión. Yo entiendo que todo lo que aquí se ha hablado hasta ahora, pues conocemos los antecedentes, la situación en la que nos encontramos. Creo que tenemos que destacar la defensa férrea que ha hecho la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria, que además se ha aliado con el resto de comunidades autónomas que se encuentran en la misma situación y que somos Cantabria, junto con Asturias, Castilla y León y Galicia, los que soportamos en nuestro territorio, pero también con cargo a nuestros presupuestos, esa población del lobo, que además creo que se cifra en torno al 95% de la población de todo el país, con lo cual creo que deberíamos haber tenido algo que decir y se nos debería haber escuchado. Y si no ha sido posible cuando se ha solicitado ese consenso y ese diálogo, creo que se debería haber tenido en cuenta cuando se puso en marcha ese frente común de las 4 comunidades afectadas, que además lograron el apoyo de otras comunidades autónomas. Pero, lamentablemente, entró en vigor una orden ministerial que nos dejaba muy poco margen a estas 4 comunidades que ya he citado. Y quiero decir que de esta comisión yo la utilidad que veo es conocer el escenario en el que nos encontramos ahora y cuál es la actuación que puede llevar a cabo el Gobierno de Cantabria para seguir defendiendo a los ganaderos, como ha hecho hasta ahora. Y, señor Gómez, cuando yo antes me dice usted que no le haga gestos, es que está usted enseñando los daños que causa el lobo en la ganadería, cosa que es evidente que lo conocemos y que lo defendemos igual que usted. Por supuesto que estamos de acuerdo en que ¿Me dice que no? Bueno, yo creo que nosotros, desde el Partido Regionalista, hemos abanderado esa lucha por defender a la ganadería. Ustedes aquí vienen y traen su discurso. Realmente, bueno, pues le tengo que decir que yo creo que aprovecha esta comisión para llevarlo a donde le interesa políticamente. De todas maneras, yo vuelvo a decir, considero que, y también le tengo que decir a la señora portavoz de Ciudadanos, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que tenemos que seguir luchando contra este atropello por parte del Ministerio a la Ganadería de Cantabria. Pero me ha llamado la atención, le tengo que decir, que usted hable en nombre del Grupo Vox, que yo aquí no le veo presente. No sé si es que no sé si le ha dicho anteriormente cuál es su parecer. Sí, usted ha dicho que va a contar con el apoyo del Grupo Popular, de Vox y de Ciudadanos. Lo ha dicho usted aquí. Yo aquí no veo al Grupo Vox para nada. Pero bueno, a lo que quiero llegar. De la reunión que se mantuvo por parte de la Consejería con los alcaldes afectados, creo que de la zona 1 del Plan de Gestión del Lobo, que creo que usted lo ha preguntado, señor Gómez, yo lo que he entendido es que el director ha explicado aquí que la disposición transitoria primera, creo que ha dicho, de la orden ministerial, dificulta que se lleve a cabo ese control poblacional del lobo y por eso el Gobierno de Cantabria lo que está recabando es la colaboración de los ayuntamientos para seguir efectuando ese control poblacional. Yo lo he podido entender mal, pero yo le he entendido al director en su primera comparecencia que lamentablemente esa disposición transitoria lo que hace es, digamos, como esperar a que se produzcan daños y que haya que justificar esos daños masivos en lugar de llevar a cabo un control poblacional que permita la prevención. En cualquier caso, lo que quiero transmitir es la preocupación del Grupo Regionalista por este nuevo escenario, para nada deseado por el Gobierno de Cantabria, sino todo lo contrario. Pero también tenemos que ser conscientes que estamos luchando contra una orden ministerial desde el Gobierno de Cantabria. Creo que no se ha escatimado ni esfuerzos, ni consenso, ni reuniones, ni acuerdos, absolutamente nada de nada. En ese sentido, ustedes, señor director general de Biodiversidad, en la Consejería, desde luego que van a contar con el apoyo del Grupo Regionalista para las medidas que lleven a cabo de ahora en adelante. Lo mismo que han contado hasta ahora, porque creemos que si algo han hecho ha sido emprender todas, absolutamente todas las acciones legales y de tipo político que se podían llevar a cabo en la defensa de los ganaderos de Cantabria y en contra, vuelvo a decir, del atropello al que nos ha sometido la decisión del Ministerio
dándole la razón y posicionándose en favor de una asociación ecologista radical y en contra del mantenimiento de la ganadería en nuestra comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Obregón. Pues para finalizar, tiene de nuevo el turno de la palabra el director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático, señor Lucio, por un tiempo de 30 minutos. Gracias, presidente. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerles a todos sus intervenciones, ¿no? Porque creo, y bueno, si me equivoco en mi apreciación, pues ya me lo dirán cuando acabe la sesión, que más allá de cuestiones de posicionamientos que entiendo que tienen una naturaleza más política, que va más allá del contenido de esta comparecencia, digo, más allá de eso, entiendo que estamos hablando de lo mismo. Espero. Voy a aclarar 4 o 5 cosas que seguramente en mi exposición no han quedado claras, por lo que deduzco de las intervenciones de algunos de ustedes, y voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, primera cuestión respecto a las formas más que al fondo, que entiendo que en el fondo estamos en esta Cámara de acuerdo, como hemos estado de acuerdo en todo el proceso. Esta orden no la ha hecho el Gobierno de Cantabria. Lo digo porque en algún momento pareciera que es el Gobierno de Cantabria el que, si no ha hecho la orden, ha apoyado la orden. Nos hemos opuesto radicalmente desde el principio, radicalmente en el sentido que hemos ido al fondo. Nos hemos opuesto por razones técnicas, porque no está justificada, por razones jurídicas. Los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria han trabajado muy a fondo en esta cuestión, y eso tengo que agradecer a mis compañeros desde aquí, y también con las otras comunidades autónomas, y también por razones políticas, entendiendo la política en el mejor sentido de la palabra, es decir, aquel arte, creo que alguien lo denominaba así, que trabaja para el bien de los ciudadanos. En ese contexto, yo casi, el primer mensaje que quería lanzar, y entiendo que vamos a estar de acuerdo, es que la unidad de acción que este Parlamento ha tenido con el voto de todos los grupos parlamentarios unánime, la unidad de acción que mantenemos 4 comunidades autónomas presididas por colores diferentes, que, como bien ha señalado la portavoz del Grupo Regionalista, además se han sumado otras comunidades autónomas con colores políticos diferentes, que esa unidad, más allá de lo que evidentemente en la refleja estrictamente política se pueda decir, no se pierda, porque eso es fundamental. Luego podremos hablar de la mejora de los sistemas de gestión. El señor Gómez lo ha referido, la representante de Ciudadanos también. Tardamos, que no tardamos, bueno, todo es mejorable. Tenemos picos de acumulación de expedientes, como bien señalado el señor Gómez, el hecho de que la mayor parte de los daños, aunque hay daños todo el año, se produzca en una época determinada, también determina que haya una acumulación de expedientes. Y eso es una obligación mía como responsable en este momento de mejorar esos mecanismos. En cuanto a los baremos, todo es discutible y todo es defendible. Yo sí que les animaría a comparar el baremo de Cantabria con las demás comunidades y nos encontraríamos que nos llevaríamos a alguna sorpresa. Pero evidentemente los recursos públicos no son interminables. Y como bien han señalado, y me alegra además que lo haya sacado, nosotros tenemos una póliza de seguro con unas condiciones. Estamos ya preparando el pliego para la póliza de seguros que hay que licitar a partir del mes de enero próximo y revisaremos los baremos. Pero un baremo de daños, una póliza de seguro, es tanto más buena cuanto más rigurosa es, ¿eh? Y podemos introducir factores de corrección y podemos trabajar en ello. Pero si algo me ha quedado claro, no en este proceso de la LESPRE, sino en los años que llevo trabajando con el tema del lobo en el Gobierno de Cantabria y fuera del Gobierno de Cantabria, es que el ganadero, lógicamente, quiere ver satisfechos los daños que se producen, quiere que se le compense, pero esencialmente quiere no tener daños. Habiendo lobos y habiendo ganado extensivo, va a haber daños siempre. Nuestro plan de gestión lo que determinaba es que ese nivel de daños sea soportable, dentro de lo soportable que puede ser que se coman tu ganado, para el ganadero y para las arcas públicas.
Y ese es un principio que mantenemos, y ese es un principio que hemos puesto encima de la mesa al Ministerio cuando hemos discutido de esto, que hemos discutido mucho. Mi consejero en el ámbito político que le corresponde, en conferencias sectoriales. Los que tenemos un cargo a medias entre lo político y lo técnico en Comisión Nacional con argumentos técnicos. Los técnicos de mi departamento en el ámbito estrictamente técnico. Por pasar a algunas cuestiones, el señor Gómez ha enseñado el comunicado, bueno, la resolución que yo hice en septiembre de 2022, del 2021, el 22 de septiembre, que tenía una finalidad que no es por apuntarme a ningún tanto, que quien me conoce sabe que no tengo ningún interés nunca, pero le voy a decir una cosa. Esa resolución tenía el sentido de dar seguridad jurídica a todos los actores, porque hay que tener en cuenta que nuestro plan de gestión incluye un anexo en el que se reparten posibles controles de lobos por cotos de caza. Yo teníamos que hacer público, lo firmo yo porque es mi competencia, pero lógicamente es el consejero quien lo impulsa, una resolución en la que se indique, cuidado, que ha entrado en vigor esta orden y no puede usted matar lobos, porque si mata un lobo simplemente porque no todo el mundo lee el boletín oficial del Estado todas las mañanas, simplemente por desconocimiento, esa persona, ese coto, ese guarda, iba a tener un problema de índole penal. Y mi obligación es cumplir la norma, aunque no me guste. Tengo el derecho, Región Cantabria tiene el derecho a recurrirla, y mi obligación era sacar eso, como han hecho el resto de comunidades autónomas, publicando en el boletín, que nos parecía la fórmula más clara para que todos los ciudadanos tuvieran conocimiento, aunque a nuestros agentes, evidentemente, se les comunicó personalmente. Y es que le digo más, es que hace una semana este director general ha recibido un escrito de la Fiscalía General del Estado preguntándole cuántos controles se habían hecho desde el 22 de septiembre. Esto es lo que he dicho de apuntarme tantos, no, simplemente uno lleva ya bastantes años en esto y sabe que cuando hay una norma la tiene que cumplir, como lo sabemos todos. Y que no solo tiene que cumplirla, sino ser capaz de demostrar, y en el ámbito de la Administración las cosas se demuestran cuando están escritas, que ha hecho todo lo posible para que se cumpla. Hilo con esto, con lo que ha comentado usted casi al final y lo que lo ha comentado la diputada de Ciudadanos. Usted ha dicho, no se va a hacer ningún control. Pues no se hará ningún control porque nos lo paren los jueces. Así se lo digo así de claro. No será porque yo como director general, mi consejero como consejero, no aprobemos las resoluciones que sean necesarias para hacer controles de lobo. Lógicamente, no lo podemos hacer con el mecanismo que lo hacíamos antes, que todos los controles de lobos se hacían con resoluciones expresas del que les está hablando, con un mecanismo ágil que era el que estaba en el plan de gestión, cumpliendo la norma del plan de gestión que cumple, como he dicho antes, la Directiva Hábitat y la Ley Básica del Estado. No lo podemos hacer con esa herramienta, con ese sistema que nos sigue pareciendo el mejor posible, que es muy parecido al que hay en Galicia, al que hay en Asturias y al que hay en Castilla y León, por cierto. Tenemos que hacerlo con el mecanismo que nos ha puesto la orden ministerial, que está pensado para que no se haga ningún control. Pero tendremos que demostrarle a los jueces y al Ministerio que es posible que, tal como lo han diseñado, el resultado no sea el que todos queremos, controlar la población de lobos como una medida más. Pero si la pregunta es, ¿va a aquietarse, va a quedar separado la Consejería, la Dirección General y no va a hacer ningún control por miedo, y hilo con lo que decía la diputada de Ciudadanos, a que el que les habla o mi consejero sean inhabilitados? No. No lo he hecho nunca. Yo tengo que cumplir con mi deber y cumplir con la norma. La norma, es verdad, me da una posibilidad de hacer controles. Hay que ser claros, no prohíbe los controles. Nuestro argumento es que establece unas condiciones que van más allá del sentido común y de lo que dice la normativa básica. Eso se peleará en sede judicial, pero mientras tanto mi obligación es aplicar esa norma. Y este director general dictará las resoluciones de control que considere que cumplen la norma, aunque entendamos que van a ser recurridas y aunque corra el riesgo, como bien ha señalado la diputada, de que, bueno, espero que no directamente, ¿no?, o que pidan mi inhabilitación, pero confío en la justicia, plenamente.
Y, desde luego, nunca haré nada a sabiendas de hacer algo ilegal. Estaría bueno. Pero tampoco me voy a aquietar, y mi consejero tampoco, se lo puedo asegurar, y permítanme que hable en su nombre, por el mero hecho de que nos amenacen, como nos han amenazado. No lo vamos a hacer. El papel de los ayuntamientos. Ahí admito, señor Gómez, que por el afán de buscar elementos y apoyos, quizás no hemos sabido transmitir bien. Y la responsabilidad es mía como director, nuestra como consejería, no será de la Federación de Municipios, cuya junta directiva en la que están presentes los 3 partidos políticos, digamos, mayoritarios, está absolutamente alineada con nuestros objetivos. ¿Qué queremos de los ayuntamientos? Sumar una voz social más. No le pedimos a los ayuntamientos que acrediten los daños, no, porque no es su papel. No le pedimos a los ayuntamientos que certifiquen nada, no, porque no es su papel. Le pedimos a los ayuntamientos que se sumen como lo hacían antes. Si alguno de ustedes han tenido responsabilidad municipal, y aquí hay un alcalde, saben que en el modelo que teníamos en el plan de gestión del lobo, los ayuntamientos, las juntas vecinales, muy frecuentemente nos pedían batidas, controles. Lo único que le decimos es, sigan haciéndolo, por favor, pero tengan en cuenta que hay una orden del Ministerio que establece que los datos que hay que proporcionar son diferentes. Si puede usted compilarlos, estos son los datos que hay que dar. Pero ya le puedo decir que ya hay algún caso en el que hay ayuntamientos que no son capaces de recopilar esa información porque entiendo que es algo que estamos pidiendo que no es una función suya, pero les aseguro que no se va a poner en marcha por nuestra parte ninguna resolución de control por el hecho de que el ayuntamiento, los ayuntamientos afectados, no haya seguido el formato que les hemos propuesto, incluso aunque no haya una petición municipal, porque nosotros actuamos esencialmente, como siempre, con la información que nos da nuestro personal, con los datos de los daños producidos, las reclamaciones de los ganaderos, la valoración de esas reclamaciones y nuestros datos de población de lobo en Cantabria. Y tengo que decir que nadie tiene mejores datos que nosotros. Y entrar en el debate de si hay censo o no hay censo es dar armas también a la parte contraria. Eso es. Estoy con usted en que el Ministerio no tiene datos, ¿no? Que los datos los tenemos las comunidades autónomas. Por tanto, a los ayuntamientos lo único que les hemos pedido, y hay que decir que ninguno ha dicho nada en sentido contrario, es que nos acompañen como han venido haciendo siempre, pero que tengan en cuenta que cuando a nosotros nos pida la Fiscalía el expediente completo de una resolución, yo entiendo, y creo que estarán de acuerdo ustedes conmigo, que el que haya, además de los papeles propios de la Dirección General y de la Consejería que gestiona este asunto, otra administración pública, como son los ayuntamientos, también poniendo de relevancia, de una manera o de otra, con el formato que les hemos dado o con otro, que hay un problema en su municipio, puede ser un elemento para que esas indefiniciones jurídicas de la orden del Ministerio, los tribunales las aterricen en algo real. Preguntaba la diputada del PSOE sobre documentos escritos de comisarios de la Comisión Europea en relación con un documento reciente de la convivencia de la fauna con personas. Hay un plan de acción de hace 2 o 3 años también de biodiversidad y economía y personas. Como ocurre a veces con los otros documentos de la Comisión, es difícil no estar de acuerdo. He empezado mi intervención transmitiendo que la conservación de la biodiversidad está en las directivas, la conservación de las especies está en las directivas y en este Parlamento nadie lo discute. Ni el Gobierno de Cantabria, ni este ni el anterior lo ha discutido nunca. Lo único que ponemos encima de la mesa es, ahora vamos al caso concreto, vamos a hablar de la gestión del lobo en Europa. Países de la Unión Europea que no tenían lobo hasta hace 20 años, porque había desaparecido, porque habían acabado con él, como gran parte de España, tienen lobos. Voy a poner solo 2 ejemplos, Francia y Alemania. El plan de gestión del lobo en Francia tiene muchísimas similitudes con nuestro plan de gestión del lobo
en vigor, salvo la parte de cómo hacer los controles, porque el resto de nuestro plan está en vigor, también porque he querido entender en algún momento que el plan había caído, no, el plan sigue en vigor, salvo en la forma de hacer los controles. El lobo en Francia es estrictamente protegido. No está como el norte del Duero, está como el sur del Duero y está como gran parte de Europa. En Francia se matan lobos, por utilizar la palabra. Lógicamente, con un procedimiento y con un protocolo. Yo no sé qué está haciendo la Comisión Europea con Francia. Sí sé que la Comisión Europea a España no le ha dicho que tiene que meter al lobo en el Lespre. Cuando nuestros ministros, nuestra ministra, comunica a la Comisión Europea que en la aplicación de las directrices o las buenas prácticas el Gobierno de España ha decidido meter al lobo en el Lespre, la Comisión Europea le dice, pues oiga, usted verá, ¿es acorde? Pues sí, claro. Las directivas son un nivel de mínimos, yo puedo ir más allá. Eso no lo discutimos, yo no lo discutí el Gobierno de Cantabria. Lo que discute es que haya razones para dar ese paso. Y, por tanto, en la teoría, en la literatura, en la música de los escritos de la Comisión estamos plenamente de acuerdo en que para cumplirlo sea necesario incluir al lobo, a todas las poblaciones del lobo de España en el Lespre, estamos radicalmente en desacuerdo. Acabo. Se ha dicho por varios de ustedes, y sí a mí me gustaría acabar así, que es importante que aquí se ha mantenido una unidad de acción de todos los grupos políticos de este Parlamento. Más allá de opiniones personales de algún diputado. Los grupos políticos del Parlamento se han sumado. La Federación de Municipios se ha sumado. Las asociaciones profesionales agrarias se han sumado a la postura contraria a la inclusión del lobo en el Lespre. Nos queda camino por delante. Nos queda camino por delante en las próximas semanas, no sé si en 1 o en 2 o en 15 días, cuando dictemos la primera resolución. Nos queda un camino que en el Gobierno de Cantabria, a los que nos toca esta responsabilidad de este momento, iremos de la mano de nuestros servicios jurídicos, evidentemente. También tengo que decir que cómo trabajar estas nuevas resoluciones en este escenario, también estamos trabajando las 4 comunidades conjuntamente, cada una con nuestra situación y con nuestra problemática. A nosotros nos gustaría, y traslado también un mensaje de mi consejero, que esta unidad de acción no se perdiese. Que entendamos que cualquier debate interno en relación con la mejora de los sistemas de pago es perfectamente legítimo y yo como director asumo que tenemos que mejorar algunas cosas. También digo que hay otras cosas que funcionan bastante bien y, lógicamente, no se hace mención a ellas. Los periodos de convocatoria de subvenciones se cabalgan de un año a otro, porque si no, no es que no pagáramos, es que no podíamos ni convocarla. Esa es la razón, señor Gómez, y yo le digo que las 1.100 y pico solicitudes del pago por servicios ambientales están prácticamente a punto de resolverse porque el plazo acabó a finales de septiembre, ¿no? Y sabe además usted que el presupuesto es ampliable, ¿vale? Bien. No perdamos esa unidad de acción. Nosotros hemos mantenido desde el principio un diálogo permanente con las asociaciones profesionales agrarias, con las asociaciones de productores. En este Parlamento se ha hablado de este asunto, con las cooperativas. Es muy importante mantener esta unidad de acción y también es muy importante no entrar en el debate de si con más dinero se resuelve el problema. Es muy importante, porque sé que no está en el ánimo de los que estamos aquí ni en el ánimo de los grupos que ustedes representan, de ninguno. Pero a veces cuando en la refriega política lo que sale, aunque no sea para el que lo dice el titular, sí puede serlo para el que lo oye, que la cuestión es que se paga tarde o que se debería pagar más. Estamos entrando en el ámbito al que nos quiere llevar determinadas asociaciones el propio Ministerio. Que al ganadero no le importa perder siempre que se le pague, además que si se le paga más de lo que vale, mejor todavía, algo que estamos absolutamente convencidos de que nadie quiere que se le pague más de lo que vale, tampoco menos. No perdamos ese debate, porque en todas estas reuniones que hemos mantenido con las OPAs, nosotros y las demás comunidades autónomas, nadie nos ha planteado, mira, si en lugar de 500, 800 me pagas 1.000, yo me olvido de los controles, porque eso no es la realidad, y esa es la realidad a la que nos quieren llevar. Cuidado, por tanto, cuidado, no estoy advirtiendo,
Tengamos cuidado, por tanto, cuando en la legítima refriega política utilizamos argumentos que tienen que ver con qué mal lo hace esta Administración, y me da igual la de Castilla y León, la de Asturias o de Galicia, porque es que paga poco, paga mal. Perfecto, mejoremos eso, pero no perdamos de vista dónde está la responsabilidad ahora y dónde está la pelea ahora. Primero en los tribunales, lo recuerdo. Nuestro recurso ante la Audiencia Nacional está admitido, junto con las otras comunidades autónomas y algunas asociaciones profesionales agrarias. Está admitido y veremos el resultado. Políticamente se ha dicho por parte de nuestro consejero en todos los foros que teníamos que decirlo. Técnicamente lo hemos dicho en todos los foros que había que decirlo, con lo cual está todo perfectamente documentado. Vamos a cumplir el plan de gestión del lobo en todos sus términos y en el ámbito, en el aspecto de control de ejemplares, ajustándonos a una orden que no nos gusta, que la vemos deficiente, muy deficiente técnica y jurídicamente, pero que tenemos que cumplir. Y haremos las resoluciones de control que consideremos que podemos hacer, intentando explorar todo el margen de maniobra que nos da la orden. Porque también sabemos interpretar las órdenes, ¿eh? También sabemos interpretar cosas que se dicen ahí y que, en cierta manera, son contradictorias. La disposición adicional primera tiene 5 apartados y el último se contradice con los 4 anteriores. Porque dice ni más ni menos que los controles tienen que ser rápidos y tú me has establecido en las 4 condiciones anteriores un procedimiento que nos puede llevar meses. Eso lo vamos a poner en evidencia y vamos a aprobarla. Vamos a aprobar hasta qué punto la herramienta que teóricamente, como dice el Ministerio, tenemos las comunidades para controlar el lobo, vale para algo o no vale para nada. Pero no nos vamos a quedar quietos. Eso, diputados y diputadas, que lo tengan muy claro. Muchas gracias a todos y bueno. Muchísimas gracias a usted, señor Lucio. Pues nada, finalizada el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.